si no sabes si las vas a ganar, es mejor no abrirlas. Eduardo, hoy por su parte ha hablado también Valdis Dombrovskis, el comisario de Comercio de la Unión Europea, y ha dicho, básicamente estaba en China, en un viaje en China, y dice que la postura la postura china en la guerra va a afectar también a la relación comercial que tenga China con Europa. No sé si hace bien Europa vinculando ambas cosas, por un lado política con economía. Bueno, tú antes lo has señalado, ¿no? Francia se quiere hacer con el liderazgo de toda esta, entre comillas, guerra. Para que haya una guerra tiene que haber dos partes. Hoy en día la verdad es que no somos rival para China. A mí me recuerda una situación que se vivió en España con la famosa guerra de Cuba. Muy poca gente lo sabe, pero cuando declaramos la guerra a Estados Unidos hubo manifestaciones en Madrid pidiendo la invasión de Estados Unidos. Yo creo que estamos mentalmente tan lejos de la realidad como aquellos antepasados nuestros, ¿no? No es viable una guerra con China de ninguna manera, ninguna medida que le podamos infligir le va a apartar de sus designios y de sus planes. Y básicamente lo que está haciendo, incluso lo hemos visto hoy en las noticias, es apostar por otros mercados, por otros escenarios que no son precisamente europeos por parte de China. China tiene las ideas muy claras. Europa, a pesar de lo que diga, no está en condiciones de echarle un pulso ni económica ni militar. Le queda el ámbito de las ideas y la moralidad de la que siempre hacemos ostentación en Europa, pero poco más, poco más. Yo creo que esto está más cerca de una butad, de un paso al frente sin medir las consecuencias, y como ha señalado Emiliano, realmente la primera razón para meterte en una guerra es tener alguna confianza en que el resultado final sea favorable para ti. El resto es una irresponsabilidad total, ¿no? Y yo creo que poco partido le vamos a sacar a esta situación. Dejando a un lado China, quería centrarme también un poco en Europa y Rusia. Porque es verdad que hoy Financial Times también publicaba un artículo interesante que tenía que ver con cómo todavía Rusia está utilizando muchos buques europeos para poder transportar su petróleo, cuando sabemos que este tope al precio del petróleo ruso dice que no se deben utilizar buques europeos y occidentales en el caso de que el petróleo esté superando esos $60 el barril, que ya sabemos que lo está haciendo, que está cotizando a un nivel bastante por encima de esos $60. ¿Qué nos está indicando esto? Porque aquí veo mucho vacío, muchas lagunas. Si hay tantas personas, tantas empresas que no están cumpliendo con ese tope al precio del petróleo ruso y están utilizando sus buques para ello, ¿por qué me da la sensación de que nos faltan sanciones, o al menos que se hable de ello? Empiezo contigo, Emiliano. Bueno, es que esto es un canto al sol, porque aunque se habla de buques europeos, como sabéis, la mayoría de buques tienen bandera de Panamá, bandera de Liberia, entonces no están sujetos a la jurisdicción europea. Y al margen de eso, pues ya Rusia se encargó desde el minuto 1 que empezaron las sanciones a crear su propia flota de petroleros que andan por el mundo, y por lo tanto las sanciones sobre el transporte de crudo es absolutamente ineficiente. Y a eso se suma que India, China siguen comprando, además a precio de saldo, con lo cual, pues por mucho que Europa y Estados Unidos pretendan hacer ese tipo de sanción, mientras no cuente con la colaboración de los grandes compradores y en su caso beneficiarios actuales, es harto difícil que esa sanción, digamos, pueda tener una eficacia como se pensaba para tratar de reducir. Evidentemente las arcas rusas se han resentido un poco desde el punto de vista del precio, pero aún así siguen vendiendo, y mientras India y China sigan comprando como principales consumidores que luego reexportan, pues va a ser ineficiente totalmente esta medida. De hecho, ya hay países distintos de Europa, los otros miembros del G7, que ni siquiera se molestan en revisar el famoso tope, porque eso depende de múltiples factores que no dependen ni de Estados Unidos ni de la Unión Europea, sino de la colaboración internacional. Otra, ¿no? ¿Por qué